Hay como una tendencia cuando tenemos problemas, algún sufrimiento, algún dolor, de preguntarle a Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el mal? ¿Por qué no te haces presente de una manera muy directa? Pero como que es una tendencia a invertir las posiciones. Diríamos en un lenguaje muy popular, como que los patos tirándole a las escopetas. Porque a veces pensamos que es como una expresión de nuestra fe, el querer que Dios responda a todas nuestras preguntas, a todos nuestros cuestionamientos. Pero hoy el Evangelio viene a recordarnos que es Él quien nos plantea las preguntas a nosotros. Es Él quien pone a prueba nuestra fe. Y como están aquí algunos profesores de la UPAEP, es Él quien pone los exámenes. Nosotros somos quienes debemos responder, quienes debemos dar cuenta de nuestra fe y si hemos llevado a la vida esa fe que profesamos. Porque hoy en la segunda lectura, el apóstol Pablo nos recuerda la inmensidad y riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. Querer abarcar la sabiduría de Dios, querer tener una comprensión total del misterio de Dios, se escapa a nuestras capacidades. La distancia entre Dios y nosotros pues es infinita. Y creo que no es algo malo, sino es algo que nos lleva a aceptar y respetar nuestros límites. Eso que vivimos ordinariamente. Si a alguno de ustedes le dicen, a ver, ponte a correr los 100 metros planos como un Usain Bolt, pues no tengo yo la capacidad. Tengo mis límites, lo acepto. Pero con Dios a veces no lo queremos aceptar. Esos límites que tenemos para con Él, en relación con Él. Y creo que esto hoy es bueno. Que reconozcamos y aceptemos nuestros límites. Y que ante Dios la postura que nos puede ayudar es de la humildad, de la modestia, pero también abiertos a la novedad de Dios, a las sorpresas que Él nos quiera dar. Pero también reconocer que Él no nos debe nada, que somos nosotros los que tenemos que estar agradecidos por todo lo que Él nos da. Y que si bien Él tiene necesidad de nosotros en cierto sentido, para ir llevando a cabo su plan de salvación, sin embargo Él puede sustituir a aquellos que no respondan a la confianza que Él les ha mostrado, a la esperanza que Dios ha puesto en Él. La primera lectura tomada del profeta Isaías nos da una muestra de esto.
Nos habla de ese Sobna, mayordomo de palacio. Hoy pudiéramos decir, sería como una especie de secretario de Estado, algún carguito de esos. Pero es un hombre, Sobna, que ha hecho negocios turbios. En el libro de Isaías se nos muestra como un hombre con mucha ambición, una ambición desenfrenada, con delirios de grandeza, que se mete en intrigas palaciegas, que aprovecha de su cargo para beneficio personal, aparentemente sirviendo al rey y a su pueblo, pero solo aparentemente. Esto fue en el siglo VIII, VII antes de Cristo, No vayan a pensar que es la actualidad, sino el siglo VIII, VII. Y ese Sobna estaba preocupado por dejar huella en la historia de su pueblo. Y por eso había pensado en construirse un monumento funerario muy impresionante. Yo no sé qué hubiera pensado en nuestros tiempos, ¿verdad? Dejar una obra para que lo recordaran. Ustedes pueden imaginarse alguna. Pero cuando este hombre, mayordomo de palacio, está pensando en esas cosas impresionantes, la gente del pueblo vivía pobreza, le costaba sobrevivir, y él, que tenía la responsabilidad de cuidarlos, no lo hacía. Porque él estaba centrado en otras cosas, en cómo hacer su monumento, cómo perpetuar su nombre. Y el pueblo, pues para él no contaba. Él había sido puesto por el rey, él había sido puesto también por Dios para ese servicio. Pero como no lo hizo bien, entonces interviene Dios y dice, basta. Basta. Porque a Dios también le interesa el bien de su pueblo. A Dios le interesa que sus hijos, miembros de ese pueblo, estén bien, que no sufran injusticia, que no estén pasando toda su vida en medio de pobreza, de marginación. Y esto nos hace pensar cómo nuestra fe no puede ser ajena o permanecer indiferente a la vida de nuestros hermanos, de nuestro pueblo. Cierto, nosotros no podremos resolver todo, pero sí debemos colaborar en todo aquello que sea con el objetivo de un mundo mejor, en todo aquello que busque la justicia, la paz, la libertad, el respeto a los derechos humanos. Como aquel mayordomo de palacio no quiso colaborar en esto, entonces le quita las llaves, dice el libro del profeta Isaías, que es el símbolo de poder, para dárselas a otro que demuestre que realmente quiere servir. Hoy tendríamos que cuestionarnos nosotros, como cristianos, como católicos, si realmente hay en nuestro corazón ese deseo de servir, ese deseo de contribuir para que nuestro mundo sea mejor. Y desde los diferentes campos. Hoy, insisto, aquí están personas de la UPAEP, pues ellos desde la educación. Pero quienes tienen maquilas en el campo laboral, los que se dedican al cuidado de la salud. Me señalaba hace días una persona de cómo
por esta pandemia a veces las cosas se han desequilibrado. Un médico, por ejemplo, que normalmente cobra, no sé, 500 pesos, 600 pesos la consulta, porque era un médico general, de repente va a atender a una persona, 1,200 pesos. Pero eso se puede dar en todos los campos, que nos preocupamos solo por nuestros intereses y nos olvidamos de buscar el bien, de servir, de ayudar a los demás. Pero así como el libro del profeta Isaías nos presenta a Sobna y toda su historia, el Evangelio de hoy nos presenta una situación diferente. Y aquí me venía a la memoria la situación cuando yo era estudiante en la prepa. Había un compañero que era muy burrito, no le atinaba ni a la O por lo redondo. Y un día un maestro nos dejó un trabajo y este compañero presenta su trabajo y era un trabajo muy bien hecho, extraordinariamente bien hecho para aquella persona. Cuando el maestro lo revisa, le dice: esto no es tuyo. El maestro no creía que él pudiera hacer eso. Esto no es tuyo. Hoy nuestro Señor no se comporta así con Simón. Al contrario, le dice: has dado una respuesta que no es tuya. Ante aquella pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué respondió Pedro? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Has respondido bien, pero esa respuesta no es tuya, esa respuesta te la ha dado a conocer el Padre. ¡Felicidades! Felicidades, porque quien te sopló la respuesta dio la respuesta correcta. Como si le dijera: a ver, maestros, pasas el examen porque copiaste, pasas el examen porque alguien te sopló la respuesta. Creo que ningún maestro de los aquí presentes dirá eso, ¿verdad? Pero nuestro Señor no sigue nuestra lógica. Él sí, como quien le dijo la respuesta fue el Padre Celestial. Felicidades. Me alegro contigo, ¿verdad? Porque esa respuesta la has dado no por lo que tú sabes, sino porque has sabido escuchar lo que el Padre te ha revelado. Esto es lo que le da la fuerza a San Pedro, que sabe escuchar la revelación del Padre y acepta esa revelación. Por eso Jesús le comunica unas promesas. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Tú eres Pedro. Fíjense que esto es muy importante, porque en el Antiguo Testamento la roca es Dios. En el Nuevo Testamento esa imagen se aplica a Jesús. Pero ahora Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra
edificaré mi iglesia. Es algo inimaginable. Pedro, piedra, en cuanto que Él es quien da testimonio de la verdadera identidad de Jesús. Es la roca sobre la cual Jesús va a construir la comunidad de los creyentes. Es la roca firme sobre la cual Jesús construirá a su iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Recordemos lo de la primera lectura. Al darle las llaves le concede una autoridad total sobre la casa. A Pedro se le da la responsabilidad de cuidar esta casa que es la iglesia, pero siempre de acuerdo con el Señor, siguiendo su mandato, pero también con esa responsabilidad y libertad personal para discernir lo que es mejor en cada momento. Le da esta responsabilidad sobre la iglesia. Queridos hermanos, en este domingo los invito para que le agradezcamos a Dios que nos haya llamado a formar parte de esta iglesia, su iglesia, en la que ha puesto a Pedro como roca, como piedra. Que nos ayude para que con mucha humildad aceptemos las enseñanzas del sucesor del bienaventurado apóstol Pedro, el Papa. Que nos sintamos comprometidos con él para ser servidores de nuestros hermanos. Recuerden que uno de los títulos y tal vez el más significativo que se le da al Papa es siervo de los siervos de Dios. Ahí está la grandeza del Papa. Es servidor de todos nosotros. Y su servicio principal es confirmarnos en la fe. A partir de esa respuesta que hoy escuchamos en el Evangelio. Pidamos por él, por el Papa, en este momento el Papa Francisco, para que el Señor lo fortalezca, lo ilumine y pueda seguir conduciendo la vida de la Iglesia Católica. Y que a nosotros también abra nuestros oídos, nuestro corazón, para escuchar la voz del Padre y que nos lleve a reconocer a Jesús también como el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Que así sea.